Bienvenidos a esta nuestra segunda edición de Dungeons and Dragons, la arena de monstruos. En esta ocasión nos estará acompañando Barto e Ivette, los guardianes de la fortaleza, custodiando el evento. Nuestro tabernero favorito vendiéndonos cervezas, Oleira vendiendo souvenirs. No pueden faltar los espectadores, Haldrick, Liebrecilla y Duer, nuestro escriba favorito. Tenemos a nuestro sacerdote Fasir y al resto del público que nos viene a ver. Bienvenidos una vez más a este evento maravilloso. En este evento estarán combatiendo un oso lechuza contra un jefe goblin y 4 guerreros goblin. El oso lechuza tiene en sus estadísticas un ataque múltiple de desgarro, lo que es una ventaja grande contra los goblins. Sin embargo, los goblins ganan en número y el jefe goblin tiene un ataque múltiple también, aunque más débil, tiene una reacción adicional que va a ayudarnos si tenemos suerte de poder verla. De un extremo del calabozo tenemos al buoso y del otro extremo tenemos a los 5 goblins que se preparan para atacar. El público está esperando enardecido, esperando poder ver una gran batalla, comenzando la iniciativa con el dado verde los goblins y con el amarillo el buoso. Empiezan y la iniciativa es para el buoso, que puede iniciar su ataque acercándose a ellos. El buoso tendrá que verse inteligente y atacar con ese poderoso desgarro doble a cada uno de los goblins para poder aniquilarlos. Sin embargo, en su primer ataque falla de forma épica, tropezándose el pobre buoso. Podemos ver que le hace falta experiencia y queda como derribado. Los goblins, aprovechando esta situación, se empiezan a acercar y lo rodean. Quedando rodeado de estos goblins, empezarán a atacar en equipos. Los primeros 2 goblins iniciarán su ataque con ventaja debido a la situación del buoso. Pudiendo hacer un ataque con ventaja cada uno, el primero hace un daño de 3+1 por ventaja y el otro 4+1 de ventaja, haciéndole un total de 9 de daño al buoso en su estado de derribado. Buoso baja sus puntos de golpe de 59 a 50 y es el turno de los siguientes 2 guerreros que intentarán asestar el ataque y fallan. No logran asestarle el golpe al buoso que se encuentra derribado y el goblin que queda por último agarra su arco corto y asesta un golpe, haciéndole un daño de 3+2 de cortante más 2 de ventaja y baja los puntos de golpe del buoso de 50 a 43. Es momento de que el buoso se levante y empiece a realizar su primer ataque contra estos goblins que lo agarraron desprevenido, y en su primer ataque furioso hace su ataque crítico de 16 más lo que surja en los dados, que es un 33 de daño total. 33 contra el primer goblin, haciéndolo desaparecer con esas garras, y en el momento de su segundo ataque no logra asestarle el golpe al segundo goblin. Es momento de que los goblins reaccionen si no quieren perder esta batalla. El primer goblin va a realizar su ataque con su cimitarra, sin embargo falla, no puede asestar el goblin. El siguiente goblin va a intentar de nuevo hacerle daño con la cimitarra para bajar esos puntos de golpe y lo logra asestarle el golpe, haciéndole un daño de 6+2 de daño cortante, y los puntos de golpe del buoso disminuyen a 35. La ventaja que parecía tener el buoso está disminuyendo y al parecer están teniendo una gran ventaja numérica los goblins. El guerrero ataca y no lo logra, pero qué fallo. Esta era su oportunidad y no es momento de estar fallando. El goblin de atrás intenta agarrar su arco de nuevo y asesta de nuevo. Asesta el daño haciendo un 2+2 de daño cortante con su arco, y el buoso baja sus puntos de golpe de 35 a 31. El buoso intenta atacar al goblin y lo logra, haciéndole un daño de 14. Estos 14 puntos de daño matan al siguiente goblin. Y en el segundo ataque del buoso hace un daño de 13, aniquilando al segundo goblin. Esto acaba de dar un giro inesperado. Es el turno del jefe goblin y estará intentando hacer un ataque y acierta. Recordemos que tiene un ataque múltiple que puede hacer el jefe goblin, haciendo un daño de 6+2 más 5+2, un total de 15 de daño al buoso, disminuyendo sus puntos de golpe de 35 a 20. Ahora el goblin de atrás estará intentando de nuevo utilizar su arco corto y lo logra, acierta el golpe y hace un daño de 4+2 de daño cortante. El buoso queda disminuido a solo 14 puntos de golpe. Esto es un momento decisivo. Lo que parecía dar vuelta volvió a dar vuelta y ahora el buoso intenta atacar y lo logra. Va a hacerle un daño de 10+5 de cortante en su primer desgarro y en su segundo desgarro un 8+5. Pero un momento, el jefe goblin tiene una reacción, y es que en esta reacción el jefe goblin
puede cambiar de posición con un aliado siempre y cuando éste se encuentre a una casilla, es decir, 1.5 metros o 5 pies de distancia. El jefe Goblin cambia de posición con uno de sus guerreros y los dos golpes los recibe este guerrero, recibiendo 28 puntos de daño. Esto hace que el guerrero Goblin quede eliminado gracias a la ventaja que tenía este jefe. Sin embargo, la ventaja numérica ha quedado atrás. Ahora el jefe Goblin se ve obligado a retroceder y atacar a la distancia. El público está emocionadísimo, dio 2 giros interesantes. Este podría ser, con suerte, el momento en el que el jefe Goblin pueda terminar con este buoso. Vamos a ver si asesta el golpe y asesta, haciéndole un daño de 2 más 2 más 2 más 2 de daño cortante al buoso, bajando sus puntos de golpe de 14 a 6. Puede ser que tenga suerte este jefe Goblin y venza al buoso. Sin embargo, el buoso tiene un doble de ataque y si este acierta, estará perdido. Y eso es todo, señores, eso es todo. Con un 17 el buoso va a impactar 2 veces a este jefe Goblin. El primer impacto es de 9 más 5, haciendo un daño total de 14, mientras que el segundo desgarro es de 19 de daño, dando un total de 33 de daño al jefe, que baja sus puntos de golpe de 21 a 0. Y eso es todo, damas y caballeros. Felicidades al campeón de esta batalla ante semejante ventaja numérica. El público está enardecido, extasiado de tanta sangre Goblin. Síganme para más batallas en la Arena de Monstruos. Estas batallas son supervisadas y controladas por expertos. Ningún buoso ni guerrero Goblin fueron dañados en esta edición. Por favor, inténtenlo en casa. Gracias por su follow. Adiós.